Buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y empezamos con la información. El expresidente Álvaro Uribe causó revuelo cuando esta mañana informó que había un plan para atentar contra su vida. Horas después, el gobierno confirmó la versión de Uribe. Datos extraoficiales dan cuenta de que al parecer en el plan estarían vinculados cubanos y venezolanos. Fue el ministro del Interior quien confirmó la alerta, conocida inclusive por el presidente Santos. Es cierto que existe una información proveniente de una fuente humana. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, me pidió que me comunicara con el expresidente Álvaro Uribe y que le pidiera que atendiera al director nacional de inteligencia. Esto coincide con lo difundido por el expresidente Uribe, quien recibió la alerta el 26 de abril. Quiero expresar mis agradecimientos al gobierno, a la agencia de inteligencia, a las Fuerzas Armadas que me han protegido. El expresidente y hoy senador reveló detalles del plan que habría conocido por otras fuentes. El director de esta agencia me entregó información sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. Andrés Pastrana telefónicamente me amplió detalles. Sobre esta información que apunta a cubanos y venezolanos se refirió el también expresidente Andrés Pastrana, quien también retuiteó. El presidente Juan Manuel Santos y los organismos de inteligencia deben contarle al país hoy si es verdad o no esta noticia. Inteligencia colombiana identifica al agente cubano del G2 como Efraín Ruz Farfán, quien trabaja junto al coronel Marco Tulio Álvarez del SEBIN para atentar contra Álvaro Uribe Vélez. Que es un error del expresidente Pastrana hacer política con la información que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. Además de Álvaro Uribe, también ha sido reforzado el esquema de seguridad de todos los candidatos presidenciales. Pues empezamos esta emisión de Red Más Noticias con esta información de la que ya vamos a estar hablando, pero Mauricio, primero que todo déjeme decirle buenas noches, buen comienzo de semana para usted, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias, ¿usted cómo está? Ya lo veo muchísimo mejor. Pues esperemos, ¿no? Eso me alegra bastante. Por lo menos suena más clara la voz. Tenemos mucho de qué hablar y tenemos que hablar de este caso del expresidente Uribe que ha sacudido la política, es cierto, y pues fue el propio gobierno en cabeza del ministro del Interior, del director nacional de inteligencia, los encargados de darle la información al expresidente Uribe acerca de la posibilidad de un atentado en su contra, pero no se sabe mucho, o por lo menos no ha trascendido mucho. Se habla de que serían criminales locales y extranjeros los que estarían involucrados, y esto, por supuesto, ha dado para todo tipo de especulaciones en las que, por cierto, pues también entró el expresidente Pastrana y generó toda una polémica en las redes sociales. Así es, Paula, yo creo que hay que diferenciar las cosas que se saben a ciencia cierta de aquellas que se especulan y hacer una interpretación en todo caso de los hechos. Las cosas que se saben a ciencia cierta son las que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe, es decir, y ha confirmado el ministro del Interior, Guillermo Rivera. El día 26 de abril, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, recibió la orden del presidente Santos de comunicarse con el expresidente Uribe y decirle, por favor, reúnase con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene información sobre un posible atentado en su contra. Se dio esa reunión, quedó advertido el expresidente Uribe y quedó reforzado su cuerpo de seguridad. El expresidente Uribe, al hacer la relación de los hechos que acabo de repetir, termina diciendo un par de cosas. Primero, habla de esa reunión, pero segundo, dice que estarían involucrados en el plan para atentar en su contra su vida, tanto a agentes nacionales como extranjeros, es decir, individuos nacionales como individuos del exterior. Primer punto, de eso se sabe, lo ha dicho el expresidente Uribe y está clarísimo. ¿Qué se especula? Hay dos fuentes de especulación, por lo menos dos. La primera de ellas, Paula decía, el expresidente Andrés Pastrana retuiteó una información que venía del director de un noticiero, de un medio de difusión de información venezolano que se llama Noticiero de Verdad, que termina dando nombres específicos de los extranjeros que estarían involucrados. Habla del director de contrainteligencia de SEBIN. SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, es decir, del gobierno venezolano. El director de contrainteligencia estaría aliado, hipotéticamente, según esta versión, con un agente secreto del gobierno cubano y con diplomáticos en Colombia. Hasta allí la versión del Noticiero de Verdad, que no sabemos si es de verdad, poniendo en tela de juicio su nombre, y que fue retuiteada por el expresidente Andrés Pastrana. Pero el diario ABC de España va incluso más allá. Dice que fuentes cercanas a la investigación confirman la presencia del director de contrainteligencia del SEBIN, confirman la presencia de un espía cubano,
pero además de eso involucra a 2 funcionarios de la Embajada de Venezuela en Bogotá, a un funcionario del Consulado de Venezuela en Cartagena y fuera de eso un narcotraficante colombiano con nombre propio. Esas versiones no están demostradas, no ponemos la mano sobre el fuego sobre ellas, pero si ustedes suman lo que se sabe de este atentado con lo que se sabe del anuncio de atentado a Iván Duque, al candidato Iván Duque, al candidato Germán Vargas Lleras y anteriormente al candidato Gustavo Petro, francamente cada vez nos acercamos a una situación indeseable y es tener que controlar muy bien la salida de estos candidatos y figuras públicas en medio de plena campaña a la plaza pública.